Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo 6 de Al fin tenemos podcast, el lugar donde los tiros de 3 puntos, las estrategias de guerra y los goles de último minuto se cruzan en un solo micrófono. Soy Juan y hoy tenemos un episodio de esos que te mantienen al borde del asiento. Hoy nuestra formación titular se ve distinta, nos falta una pieza del tridente, mi compadre Darío no pudo conectarse hoy porque tiene unos temas pendientes que resolver, pero ojo que la tecnología es nuestra aliada y su presencia será como un glitch en la Matrix. Así que a lo largo del programa vamos a estar escuchando sus audios e intervenciones que nos dejó grabadas. Pero nuestro podcast no se detiene. Aquí me acompaña como siempre el hombre que sabe más que tácticas que los libros de historia, mi amigo y compadre Milton. ¿Cómo estás, Milton? Hola, bien. Buenas noches a todos nuestros auditores, esperando que este nuevo capítulo sea de gran audiencia y esperando que les sea como llamativo y informativo a la vez este nuevo capítulo. ¿Estuvo buena la semana? Sí, bastante movida. Partimos con unos días bastante helados que después fueron mutando en un ambiente cálido, así que y en plano personal y laboral todo bien, todo tranquilo, con hartas cosas nuevas, hartos desafíos y esperando que se me concreten algunos hitos por ahí para empezar a hacer cosas. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu semana? Estoy con proyectos personales, me la estoy dando de carpintero, así que estoy aprendiendo unas técnicas de barniz, así que ahí estoy haciendo en mis tiempos libres pintando muebles. Así que, pero bien, ahí vamos a ir hablando porque quiero hacer un mueble para cuando empiece el mundial, año de mundial. Año de mundial, ¿verdad? Se vienen mundial. Se vienen cambios en el mundial, se vienen muchos partidos, porque hay muchas cosas nuevas y eso llama la atención. Y tenemos varias cosas que comentarles durante el capítulo de hoy. Exacto. Así que, pero bueno, antes que pitar el inicio y rodar la pelota, tenemos una cuenta pendiente que saldar. El honor está en juego para que los que vienen siguiendo el hilo del podcast, en el capítulo anterior, episodio 5, nos dejamos guiar por el reto anime. Y aunque Darío no está aquí con nosotros, hoy el muy precavido nos dejó un veredicto en su audio. Así que, por más preámbulos, vamos a darle play al primer veredicto. Así que vamos a escuchar a Darío. Hola, chiquillos. Bueno, lo que me tocó a mí fue Paripi Koumei. Este anime me lo retó el John. Y bueno, es entretenido. No me va a quedar así en la retina para toda la vida, pero es súper entretenido, por lo menos la parte visual. Es un anime muy relacionado de música, que es poco probable que yo los vea, porque en general trato de evitar tanto los de deporte como los de música, pero lo vi a conciencia y me pareció bastante bueno dentro de los animes que yo veo en general. Así que aquí va mi análisis de el anime. ¿Qué pasaría si la estratega más brillante de la antigua China reencarnara en el corazón de Shibuya moderna? Tras una vida dedicada a la guerra, Kong-min despierta en lo que parece ser una pesadilla infernal de luces y ruido. Pero en medio del caos, una voz lo rescata. Es la música de Eiko Tsukimi. Hechizado por su talento, Kong-min decide convertirse en su estratega personal. Su promesa es muy simple: utilizar las tácticas militares que le dieron la victoria en el imperio para ayudar a Eiko a cumplir su meta de ser una cantante de nivel mundial. A esta campaña se une Kobayashi, el dueño del BB Launch, un fanático de la historia china, quien se convierte en el aliado logístico fundamental. En el camino, el equipo crece con figuras como Kabe Taijin,
un rapero prodigioso que lucha contra una ansiedad social paralizante. Y Nanami, la vocalista de la banda Azalea, quien se vuelve un apoyo vital para la carrera de Eiko. Sin embargo, ninguna historia está completa sin un antagonista, la cual es Mia, una cantante que subestima a Eiko e intenta utilizarla para destacar. Lo que Mia no sabe es que Eiko no está sola, cuenta con un equipo que aplica estrategias milenarias para hacerla brillar más que nadie. Paripi Koumei nos muestra que las oportunidades no llegan por azar, sino que deben buscarse con todo el corazón y el ingenio. No te pierdas esta historia, porque de este anime solo puedes salir cantando o rapeando. En cuanto a la evaluación técnica, este título es un isekai inverso mezclado con un slice of life y toques de comedia, donde por momentos la estética es tan pulcra que sientes que en cualquier momento aparecerá un logo de Mattel. En mi puntuación personal, la animación destaca con un 8.9 y un sólido 8.7 en el desarrollo de personajes, mientras que el desarrollo de la historia se queda con un pobre 7. Es una obra sumamente entretenida, aunque cabe advertir que le cuesta generar ese gancho que te obliga a ver el siguiente episodio de forma inmediata. Como veredicto final, tras promediar estos puntajes, la serie obtiene una calificación de 8.2 sobre 10. Es una propuesta sólida y visualmente impecable que cumple con creces a pesar de no ser la más adictiva de la temporada 2026. Ahora viene siendo tu turno, Milton. ¿Tu reto cuál fue? Mi reto fue Los diarios de la boticaria. Este es un anime ambientado en el imperio chino-japonés, más o menos, de la antigüedad, como una especie de samurái aquí en ese ámbito, como en ese espacio temporal, donde una chica es la hija de un boticario. Boticarios son los médicos que hay en Japón, pero son naturistas. Les gusta mucho el tema de las hierbas y todo lo que es herbolario para hacer los tratamientos de sus pacientes. Y esta chica tenía una afición por los venenos. Partamos primero por la identidad de nuestro personaje. Mao Mao es una excéntrica y una genia, que es la protagonista, y ella es una boticaria obsesionada con los venenos. Tiene una mente como muy detectivesca, como al estilo de Sherlock Holmes, y es así como muy retraída en el tema emocional, entonces muy distante de las personas. Tenemos a Jinchi, que es un enigmático y coqueto, que se supone que es un eunuco. Eunucos son los hombres que han sido castrados para que no tengan hijos, y como principal función es estar cerca de las doncellas, cerca de las concubinas o las posibles concubinas que tenga el emperador. Entonces este era un eunuco bastante atractivo y que puede gestionar el harem que es del emperador. Y este joven se obsesiona con Mao Mao. La trata casi como su juguete, porque empieza a tenerle un real cariño y una obsesión por ella, ya que ella lo ayuda a resolver varios casos en el tema de su administración, porque él como que administra la parte del imperio. Después tenemos a Gyokuyu, que es una amable y una astuta, y es una concubina favorita del emperador. Y lo que está pasando es que el emperador quiere con estas concubinas tener un hijo varón. Y hay varias situaciones en las cuales estos niños neonatos pierden la vida, y era producto de envenenamiento por desconocimiento. Debido a que las mujeres, para verse bonitas en Japón, se maquillan mucho, y estos estaban utilizando un químico en los maquillajes para hacerlas ver más blancas, que las envenenaba. Entonces todos los fetos tenían una debilidad y morían al nacer prácticamente, o a los pocos días. También tenemos a Kyushun, que es un leal y estoico asistente de Jinchi,
es su mano derecha prácticamente. Y él siempre como que es muy templado en el sentido de toma de decisiones, muy calmado. Y siempre sufriendo en silencio, porque él tiene un amor y no lo puede tener. Lacan Como es trágico. esperanzador ahí. Sí, Estaba esperanzado en su amor. sí, po. Lo que pasa es que ahí prácticamente si no te enamorabas y joven y te mandaban a la guerra y morías. Ya, también tenemos a Lacan, que es un trágico y genio, que es un estratega militar y el padre biológico de Mao Mao. El boticario, al principio lo presentan como el papá. ¿Cuánto dijiste? ¿Mao Mao? Mao Mao. Mao Mao. Sí. Ella es la protagonista. Y como yo te dije que era la hija de un boticario, al principio la presentan como la hija. Pero este era el médico eunuco del imperio. Y a él lo expulsaron y lo dejaron a las afueras del imperio. Y ahí se transformó como en el médico como de la ciudad. Pero él no era el padre biológico. Después se entera Mao Mao que no era su papá real. Entonces ahí empieza otra trama diversa, que es los sentimientos de paternidad. Porque el papá, en cierto modo, iba a visitar periódicamente un burdel. Y de un día para otro dejó de visitarlo. Y era producto de que él iba a visitar a una princesa que en los burdeles les llaman princesa a las más características, o las más cotizadas como las prostitutas de esa época. Yeah. Y claro, él hizo algo que prácticamente obligó a esta princesa a perder su valor como tal. Y tenemos al último, a la cortesana Liwa, que es una fría y vulnerable. Es una concubina de alto rango. Tras su fachada hay una madre desesperada. O sea, siempre quiso ser madre, siempre quiso hacer todo eso. Ya, volviendo a la historia, esta Mao Mao siempre está pero pensando en cómo consumir veneno para hacer pruebas, porque ella es como muy detectivesca y trata de incursionar en muchas cosas. Y el problema es que siempre las cosas tienen que ver con veneno. De hecho, una vez trata a una de las concubinas y por eso, bueno, recapitulando un poco antes, a Mao Mao cómo llega al sector interior del imperio, y es producto de que a ella sale un día a buscar hierbas medicinales y es raptada por unos comerciantes del sector. Y como en ese minuto las personas que eran vendidas al imperio se supone que no eran letradas, no tenían ningún conocimiento de nada, empieza ella a resolver cosas y empieza a dejar papeles, notas. Y como nadie más podía entrar más que mujeres en el sector de las concubinas, empezó a resolver conflictos del interior. Pero como dejaba nota, empezaron a cuestionarse de quién podría ser, hasta que al final nuestro Jinchi escribe una nota diciéndole que una de ellas se tenía que quedar. Básicamente, como todas eran analfabetas, la única que entendió lo que decían y que se demoró en salir y lo comprendió. Fue más claro. Lo comprendió. Es que ella leía, como era hija del boticario, tenía conocimientos de lectura, ¿sí? Tenía que leer las recetas médicas. Entonces sabía leer. Claro. Entonces ahí entendió el tipo y dijo, no, esta sabe leer, tiene conocimiento, así que la voy a dejar como para que me ayude a mí. Y ahí empezó como el trato de servidumbre que tenía Mao Mao en el imperio interior. Cabe señalar que la región se divide en el imperio interior, que es donde están las concubinas con el emperador, y el imperio exterior, que es como lo que rodea este imperio interior en forma de anillo, pero que vive todo el resto de la ciudad. Entonces ahí empieza la trama, y la trama tiene mucho
bueno, todos los capítulos tiene un misterio que resolver. Es como bien Sherlock Holmes para sus cosas. Pero muchas veces... No, pero tiene tremenda historia. Sí, no, sí, es muy atractiva la historia, muy dinámica, muy rápida. Los capítulos se pasan volando. Y al final el desenlace es que... ojo, estamos hablando de la primera temporada. El desenlace principal es que Mao Mao descubre quién era su padre biológico. Y ella pensaba que siempre la querían comprar en el burdel. A ella, porque el tipo siempre iba. Y no, pues era que el tipo más o menos ya sabía que podía ser su hija. De hecho, a Jinchi un par de veces les insinuó de que podrían ser familia. Si es que él descubría ciertas cosas. Y Mao Mao en su interior también sabía que algo pasaba ahí. Entre ese tanto hay varios como cruces de información donde, por ejemplo, el padre de Mao Mao, al ser tan inteligente, tan estratega, tenía una deficiencia, que él no reconocía rostro. A las personas las reconocía como fichas, como las fichas del Mayo, esas blancas y negras, de esa manera. Entonces tenía mucho trabajo de estos de fisonomía y mucho misterio en el sentido de que cada vez que él aparecía generaba una contracarga de la situación en la que estaban. Por ejemplo, se puede reflejar que en una situación estaban resolviendo un problema y cuando él llegaba generaba uno o dos más, pero que ayudaban a resolver eso. Entonces tenían que darse una vuelta más, darse un trabajo mayor. Entonces él como que venía a dar más misterio, más sorpresas a la historia. Y eso es lo que más también atrae. Hay otros casos donde, por ejemplo, Mao Mao está haciendo de catadora de alimentos para que no envenenaran las concubinas y terminaban envenenando algunos alimentos, o algunos alimentos los cocinaban de mala manera y generaban el problema de envenenamiento, por ejemplo, del pez globo. Y Mao Mao, como era adicta a los venenos, la obligaban después a tomar purgantes para poder botar todo el veneno y que no se fuera a morir, pero ella fascinada. Es como que estaba obsesionada con querer morir por envenenamiento. Entonces tiene mucho de ese juego de sátira, de incomprender las cosas. ¿Cuántas temporadas me dijiste que tenía? Actualmente tiene 3 temporadas. Tiene 2 temporadas ya finalizadas y la tercera que se viene en camino. Creo que ya en Crunchyroll ya hay un par de capítulos de La Boticaria. Entonces ya estamos a puertas de tener ya una... Me tincó como el guión. Lo voy a anotar ahí para sí, es muy buena, es muy dinámica, muy entretenida. Y lo mejor está en Crunchyroll. La tienes también en Netflix, si mal no recuerdo. Y yo la veo por mi aplicación, la que te di yo a ti. Así que ahí también las puedes ver y están en español. No es necesario estar con los subtítulos. Está súper. Oye, sí. ¿Y la evaluación técnica, la animación? Ya mira. ¿Podemos evaluarla? Sí, en historia yo le doy un 9. En el desarrollo de personaje es muy bueno. Le doy un 9.5. La animación queda corta en ciertas medidas, pero queda con un 8.5. La música, para qué decirte, tiene muy buenos intros, muy buena ending, entre medio para ciertas situaciones. También tienen algunos lapsos de buena música. Yo le daría un 9. Y en promedio general está en un 9.91. Esa es como mi calificación. Sí, no, sí, es muy buena. Es que es muy... Está más que a su lado. Sí. Es que sabes que para hacer un tema totalmente diferente a lo que uno continuamente ve, es muy atrapante
la historia que tiene. Es demasiado absorbente que te da ganas de seguir viendo el otro capítulo. Eso es lo que más me gustó de esta serie. Bueno, ¿Y a ti? Lo vamos a anotar para ir para verlo. Mira, para mí me tocó una que yo había visto así como al peo, así como cada cierto tiempo. Pero ahora la vi entera la primera temporada. Me toca a mí este reto de sumergirme en la primera temporada de Slam Dunk, ¿ya? Esa me la retaste tú, me la desafiaste. Sí. Este se trata de un anime de básquetbol, ¿ya? Que no trata solamente de tirar la pelota del arco, tiene como toda una trama. El protagonista se llama Hanamichi Sakuraki, ¿ya? Quien empieza siendo un típico pandillero peligroso, un pelirrojo, es medio rudo, violento, y con un récord mundial de 50 rechazos amorosos. Yo nunca había tenido tantos rechazos, así que por lo menos no me siento tan derrotado. Es arrogante, impulsivo y entra en un equipo que se llama Yohoku, solo para impresionar a Haruko. ¿Cuánto? Shohoku. Porque es SH, Yohoku. Ah, Yohoku, ya. Yo. Que no, como los argentinos, Yohoku. Ah, ya. Yohoku, ya. Yo no le pego mucho al coreano ni al japonés. Bueno, en todo caso, este Hanamichi anda detrás de una niña, digamos, que se llama Haruko Akagi, y él se autodenomina como el genio, aunque al principio no sabe ni hacer ni un bote en la pelota. Y a lo fascinante de esta primera temporada, yo creo que a lo largo de las próximas, es que la primera temporada es ver cómo pasa de odiar el básquetbol Hanamichi Sakuraki, porque lo trataba como un deporte para tontos. Él después con el tiempo va desarrollando la obsesión genuina y deja de ver un reboteo por obligación, para ir entendiendo el equipo que lo necesita en realidad después durante la primera temporada. Su madurez no solo deportiva, es de carácter de aprender y respetar la disciplina a su eterno rival, que en este caso es Fukawa, que viene siendo como el Messi del equipo, ¿ya? Los momentos clave, podríamos hablar de la temporada, son episodios donde Akagi, que es el capitán del equipo, ya que al principio tienen como una relación como bien esquiva, media violenta también, pero ya ahí a transcurrir, digamos, la primera temporada se van uniendo y se van compactando a medida que Hanamichi se va haciendo más disciplinario del básquet, ¿ya? El partido clave viene siendo el último partido de la temporada, que viene siendo como una final con Rigonan, ¿ya? Ese partido igual el equipo de Hanamichi lo perdió, pero fue como una gran final porque en realidad él se dio cuenta que era súper importante también dentro del equipo, y se ve también la evolución que tuvo Hanamichi durante la primera temporada. Pues estamos hablando que en el primer episodio no sabía ni siquiera dar un bote. A mediados de la temporada lo estaban haciendo hacer ejercicio, lo tenían en capilla haciendo puros botes, ejercicios básicos, y ya de ahí fue tomando, claro, lo básico, la típica que ya Hanamichi anda a dar bote o anda a andar haciendo frontón con la muralla, no sé. Así que bien, me gustó bastante esta temporada. ¿Qué querés que te diga? Yo, así, para hacer la evaluación técnica, diría que la animación le coloco un 7, ya, igual estuvo ahí, pero para hacer un anime de principios de los 90 cumple con creces, así que aunque hoy se nota el uso de algunos fotogramas estáticos y unas secuencias muy repetitivas que encontré, está bien, le pongo esa nota. En cuanto al desarrollo de personaje, fíjate que le pondría un 9,5. Qué buena nota. Hoy día me rajé, ¿eh? Así que es un punto más fuerte, no solo por la evolución de Hanamichi, sino que viene siendo como la dinámica que él tiene en el equipo, ¿ya? Y con los personajes. Encuentro que cada personaje es súper protagónico,
¿ya? Y toma esencia a lo largo de la historia. En el desarrollo de la historia le coloco un 8.5. ¿Ya? También me gustó la trama. Encuentro que el guión está súper bien desarrollado. Así que bien por ahí. Estamos hablando de un promedio alrededor de un 8.8, un 9, tirando para 9. Así que... Sí. Además que, oye, tengo que decir, no sé si todos lo saben, pero esto estuvo inspirado mucho en los partidos de la NBA de los años entre 80 y 90, ya que este equipo, por ejemplo, Shohoku, está inspirado en los Chicago Bulls. En los Chicago Bulls. Pero si tú te das cuenta, no está inspirado en Michael Jordan. ¿Sabes en quién está inspirado? En Dennis Rodman. Porque Hanamichi Sakuragi es el protagonista. Claro. Y Dennis Rodman, cuando llegó a los Chicago Bulls, era el chico malo que venía de Detroit. Ya. Por eso es la inspiración. Y de hecho, el autor de la novela o de este anime es muy amante de la NBA. Entonces él vio todo ese progreso. Y si te das cuenta, por ejemplo, hay equipos, o por las indumentarias tú puedes sacar algunos equipos. Más adelante, en otras temporadas, se ven otros equipos como similares a los de la NBA. Utah Jazz, Seattle Supersonic, una cosa así, muy parecido, pero con los nombres japoneses más que nada. Es un dato anecdótico. Ese dato no lo tenía en el mapa. En el radar. Así que... Sí. Oye, y pasando, imagínate, estamos de básquet. Este año, como estamos hablando al principio, se viene el Mundial. Se viene el Mundial este año, 2026. Así que fíjate que yo el otro día estaba viendo el origen del Mundial, fíjate. ¿Sabía algo más o menos del origen del Mundial? ¿O has escuchado algo? ¿Cuál fue el origen del Mundial? Mira, los mundiales tienen un origen más que nada por un tema particular, entre comillas como tema político, se podría decir, porque era en su minuto el fútbol era un deporte olímpico. En los años 1900 a 1920 se creó primero la FIFA. Desde ese tiempo está. Entonces tiene muchos años la FIFA, pero siempre está bajo el alero del Comité Olímpico. Y como todos los deportes olímpicos, en su minuto o en sus inicios, estos eran catalogados solamente para deportistas amateurs o no remunerados. Y en 1920, imagínate, desde 1920 a 1930, que es donde se genera el primer mundial, se luchó para cambiar esta política a nivel olímpico. Pero a su vez, como no hubo respuesta, la FIFA decidió cambiarla como las reglas del juego, y ahí se formó la primera como junta para hacer el mundial. Donde bueno, ahí en 1930 fue la odisea del Conte Verde, del transatlántico que pasó a los equipos de Europa para llevarlo a Uruguay. Claro, porque eso te iba a comentar. ¿Por qué se hizo en Uruguay? En Uruguay habían varias condiciones para que se diera en Uruguay. Primero, porque Uruguay era en 1930 era su centenario de la independencia. Entonces le dieron la oportunidad de hacer el mundial a ellos. Además, hubieron otras cosas, porque Jules Rimet, que es el primer organizador de este mundial,
o el prácticamente el orquestador de estos mundiales, privilegió a los uruguayos por 3 puntos específicos. Primero, eran los bicampeones olímpicos vigentes. O sea, cada 4 años ellos ya llevan 8 años siendo campeones olímpicos de fútbol. Claro, ya tenían una medalla. El país celebraba, claro, o sea, tenía historia, siendo que el fútbol se creó en Inglaterra, pero ellos eran bicampeones. El país celebraba el centenario de su independencia en 1930 y el gobierno uruguayo ofreció pagar todos los gastos de transporte y alojamiento de los equipos participantes. Cacha esa. En ese minuto Uruguay así de poderoso era. Y con eso Jules Rimet no halló nada mejor que decirle ya. Pero, ¿cómo vamos a elegir? Pues si no habían eliminatorias, no había nada en ese minuto. Fue por invitación. O sea, invitaron a los países quien quería asistir a este mundial. Y hasta lo que yo sé, también eran más o menos quienes podían, digamos, en ese tiempo, estamos hablando de 1930, quienes eran los que podían hacer esa travesía de ir al mundial, porque tenía un costo igual importante. Altísimo, sí. Sí. Además que, por ejemplo, mira, participantes, fueron 13 selecciones que pudieron asistir, de las cuales 7 eran sudamericanas, o sea, no tenían que hacer una travesía tan grande por mar. 4 de Europa y 2 de Norteamérica. Entonces, los 4 equipos que se arriesgaron de ir de Europa, significaba que ellos iban 2 semanas en barco. Entonces tuvieron que salir mucho antes para poder llegar a la cita. Entonces, muchos equipos europeos por eso no asistieron, porque era atravesar el Atlántico y boicotear, como Alemania, Italia o España se negaron a ir. Mira. Bueno, yo sabía que dentro del transatlántico también, esos equipos europeos eran Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. Sí. Creo que ensayaban, digamos, con la pelota ahí en pleno barco. Sí. ¿Te imaginas? Ahí la pelota se les va. Quedan 2 semanas sin entrenamiento. Claro. Oye, pero también tenés que acordarte que en ese tiempo las pelotas no es como las de ahora. Los balones de antes eran... No soy tan viejo. No me acuerdo. Oh, gracias a Dios que nunca jugaste en el sur, weón. Eran unas pelotas desgraciadas. Realmente eran desgraciadas. Yo una vez tuve que jugar con pelota de cuero, donde los primeros, como yo era defensa, yo era el que hacía el saque de fondo. Los primeros 5 remates era una pelota normal. Como era un tipo 9:30 de la mañana, había caído agua del rocío, de la neblina y todo eso. Entonces estaba la cancha húmeda. La pelota, cada vez que empezó a empaparse con un poco de agua, cada vez iba siendo más pesada. Al final terminé con un desgarro en el muslo de tanto sacar de fondo y no poder llegar a la mitad con esa pelota, porque era tan pesada, era como estarle pegando un balón medicinal ya al final. Y yo tuve que salir en el primer tiempo lesionado. Entonces yo admiro a esos viejos que jugaban, por ejemplo, el Mundial del 62 o antes, que era una pelota de cuero, que era básicamente una tripa, que chupaba agua como loca, y más encima le dejaban un pituto al medio, que el que cabeceaba y le pegaba al pituto era un tec cerrado, pero seguro. Así que me imagino. Sí, me imagino esas bolsas de los gimnasios, como que tienen arena. Sí. Puta arena. Así mismo era la sensación. Me imagino así, porque los videos que muestran así como antiguos, la pelota ahí con suerte se movía, sobre todo los partidos con lluvia. Sí, eso sí que eran estoicos. No. Oye, ¿y qué otro escándalo podríamos recordar de los mundiales? Yo recuerdo, por ejemplo, el del jeque en el el de año España. 82. El de España. Sí. ¿Tú sabías algo de eso? Mira, hace poco lo que estuve investigando un poco más de eso,
Fue en España 82, que estuvo En Valladolid. Sí. Francia versus Kuwait. Sí, pero era En la ese primera vez partido. como que iba un jeque a un partido, Sí. Sí. que fue en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Sí. Y este jeque invadió la cancha. Era como de las primeras veces que se invadía la cancha, y él como hizo el ademán para que se fueran de la cancha, básicamente. Sacó a su equipo porque no, como que no lo vio. Yo hasta Bueno, lo que no sé fue que. Dale. Dale tú. No, yo hasta lo que sé es que fue que estaba jugando Francia con Kuwait y estaban ganando Francia 4-1. Y después Francia mete el 4-2, pero si entendíamos, el equipo de Kuwait sintió como un silbato, que supuestamente no venía del árbitro, venía como de la galería. Entonces ahí fue cuando el jeque llegó, bajó y habló con el árbitro y anularon. Eso fue lo más escandaloso, fue que anularon el gol, pero aún así igual después Francia igual terminó ganando 4-2 porque después, a los minutos después metió el cuarto gol igual. Sí, Así que pero fue un definitivo Así 4-1. 4-1, claro. Sí, Claro. claro. Exacto. El jeque entró a hacer que anularan el gol definitivamente, porque estaba como muy revolucionado, pero él como jeque árabe, con su túnica, con todo su desplante, entró y encaró al árbitro, y que tenía que anular el gol, si no se llevaba a su equipo y el partido se terminaba ahí. Así que el árbitro Claro. no tuvo más remedio que anular el gol y que siguiera el partido. El problema fue de Claro. que después Francia igual terminó ganando, entonces no sirvió de mucho la ayuda del jeque. Claro. Sí, y ese jeque era el presidente de la Federación de Kuwait. Sí, Por eso yo creo que se sentía como con el derecho de bajar No, y andar. y lo otro pero- es que ¿Mm? y lo otro es que, por ejemplo, el árbitro fue suspendido de por vida en partidos internacionales. Nada de más. Sí. Es que igual, Hoy en día bueno, hoy en día ya no se ve eso. no, Así que no. Es poco Bueno, aceptable hoy en día. Sería súper polémico. pero es ¿Qué que ahora otra- pero es que siguiendo ese hilo, ahora, ¿qué es lo que más podrías ver? Un hincha entrando al partido, abrazar a su ídolo. Más que nada eso. El problema es que cuando No, pero no va a terminar, pasa eso, digamos, en el marcador, pues, a no ser que Claro. por ese motivo baje toda la barra y te suspenden el partido, pero que llegue alguien, intervenga, es como igual es súper escandaloso. claro, ya sí, po. No lo hicieron ahora. Por ejemplo, los catarí, que tenían un equipo más o menos sabiendo las dificultades que tienen, no lo hicieron tampoco, teniendo todo el poder que tienen. Claro. Porque ya saben que esto es más que nada un negocio que les ayuda a ellos mucho y los deja por sobre, en cierto modo, muchas cosas. Le atrae muchos premios fuera de lo futbolístico. Vienen sponsors, tienen una liga. Qatar, por ejemplo, ahora se adjudicó, gracias al Mundial del 2022, se adjudicó los mundiales sub-20 y sub-17. Entonces llevan mucho tiempo, tienen mucho tiempo, mucha lógica de negocio ellos bajo todo esto lo que se ganaron. Claro, tienen influencia. Sí, No influencia. influencia.
Oye, ¿y cuál otro podría...? Yo sé que el estoy recordando, ahora me estaba acordando que era todo taquillero. El Higuita, ¿te acordás? O el escorpión. Es que, bueno, él fue uno de los Todos esos líderes. peinados de Valderrama, Higuita, todo eso, yo tenía envidia con esos pelos barrizos. Es que eran muy buenos, eran los disruptores de toda la onda que tenían los jugadores. Por ejemplo, en su minuto fue como decía, Higuita con sus crespos, su escorpión, que era una jugada que si no te salía era un gol seguro. Claro. Y él lo tenía tan mecanizado en la portería hacerlo, que ya O sea, era básicamente su sello. Y que el partido cambie por una jugada, y si no le funciona. Aunque Claro. en aquel entonces fue un partido amistoso en Wembley, en el año 95. Sí. 95. Pero ese escorpión ya quedó en la retina de todo el mundo, con los memes, con todo. Es que es su sello, po. Igual, por ejemplo, Sí. él fue uno de los primeros arqueros que se atrevió a salir jugando de sus áreas y llegar hasta la mitad. Claro, tenía una habilidad en los pies que no la tenían los otros arqueros, porque antes cabe señalar que todos los arqueros eran simplemente los malos del equipo, que para lo único que servían es para usar las manos nomás. Pero Claro. Higuita instauró, fue como fue el precursor de los jugadores que utilizaban los pies, los arqueros que usaban los pies. Ahora tú ves a todos los arqueros que si no saben dominar los dos frentes, izquierdo o derecho, para sacar un remate, que han relegado a equipos secundarios. Lo que es Neuer, lo que es Claudio Bravo, tienen buenos perfiles por lo mismo, gracias a Higuita. Después tenéis, por ejemplo, otra historia, otros casos, como el del jugador de Colombia, Andrés Escobar, que en el 94, después de un autogol, yo me acuerdo que ese partido lo vi en vivo, pero Fue terrible. termina el mundial, días después aparece muerto, Fue terrible. casi al llegar a Colombia, prácticamente. Entonces, son cosas que quedan. Claro, pues eso fue, marcó un antes y un después en realidad. Y eso es como estamos hablando que en esa época también en Colombia las mafias narco Reinaba el narcotráfico, así. perfecto. Pero no, sí fue terrible ese momento. Sí, yo me acuerdo de ese momento triste, me acuerdo. También me acuerdo del cabezazo de Zidane. Hablando Ese de fue pelado. muy cómico y muy recordado. Bueno, siempre va a ser recordado porque Zidane en ese minuto era el mejor de los jugadores del mundo. Y terminar expulsado por un cabezazo. Uno dice, ¿qué le habrá dicho Materazzi? Básicamente. Porque para llevarte a esa calentura de agredir a un jugador sabiendo que todo un país depende de ti o quiere que tú seas la mejor figura y te hace expulsar de esa manera. No, pero yo creo que ahí no se pudo controlar el peladito. Sí, obvio. Eso fue en Alemania 2006. Para 2006, recordarlo. ¿Qué otra anécdota, a ver si te acuerdas? Yo estaba acordando, ponte tú, estuve una vez averiguando de los goleadores máximos de los mundiales. Que el Miroslav Klose, creo que está liderando el día de hoy con 16 goles. Sí, pero tenés que recordar que muchas veces los goleadores, uno dice, oye, el goleador de, por ejemplo, la Premier League o de algún equipo importante, no hace tantos goles, no genera tanto como en su equipo. Pero muchas veces es porque las defensas están tan bien confeccionadas para restarle a esos jugadores que prácticamente ellos tratan de hacer lo
los goles casi como automáticos, no les da el tiempo para pensar en hacer un gol. Claro. Exactamente. Ahí va la estrategia de cada equipo y de hacer una defensa mucho más compacta y más eficiente. Claro, además que casi todos los jugadores ya de selecciones están en Europa, entonces casi todos se conocen. Entonces no tienen un partido como a lo lejos, por ejemplo, cuando antiguamente era Brasil, que tenía 5 o 6 partidos con Chile durante un año. Entonces ya al final se conocían de memoria, ya cómo se jugaba uno y otro. Y tuve ahí partidos muy reñidos. Pero otras veces, claro, como venían con otros ritmos de Europa, te pasaban la planadora por encima. Claro. Pero mira, fíjate que el tema de datos de goleadores, el Miroslav Klose tiene 16 goles. Después lo sigue Ronaldo con 15. Y Gus Fontaine metió 13 goles en un mismo mundial. Ese es el mayor goleador que tiene en un mundial. Claro, exacto. Claro, porque los otros fueron a nivel en su trayectoria en mundiales. Son goles en distintos mundiales. Pero Fontaine metió 13 goles en un mundial. Ese fue en Suecia 58. Y creo que fue a uno. Creo que fue en ese puro mundial que fue él. Después no pudo ir. Se retiró. Claro. No sé qué, imagínate, todavía ha dejado la marca todavía. Así que eso es eficiencia. Hablando de eficiencia. Sí. Estamos hablando de la defensa. Pero también tenéis que saber que hay muchos de esos que los favorecían ciertas cosas. Por ejemplo, hubieron en periodos donde hubieron cambios en el reglamento, hubieron puesta en marcha de cosas, porque los mundiales son para probar. Por ejemplo, antiguamente partieron sin sustitución y balones de cuero al principio. Claro. El fuera de juego era de 3 jugadores, o sea, 3 jugadores tienen que estar fuera de juego para cobrarte un offside. Claro. Luego, por ejemplo, en 1970 se incluyó la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Y ahí empezaron. Claro. Después, por ejemplo, en los 90, ¿qué otro cambio hubo? En el 90 fue la ley pero del eso fuera de de la juego. tarjeta, yo había escuchado también que el tema de las tarjetas fue una de las razones fue también porque los árbitros no eran tan bilingües como hoy en día. El comunicarse, por ejemplo, un árbitro español, comunicarse con un croata, con un alemán, era un japonés, era súper complicado. Entonces, la manera, digamos, para poder mantener como las reglas del juego y de una manera alguna comunicación, ahí sacaron también las tarjetas. Sí. Porque no tenía cómo comunicarse, decirle, por ejemplo, al jugador que había cometido una falta. Que había cometido una falta, claro. Entonces, las tarjetas vienen siendo como una especie de comunicación más estandarizada. Así que sí, está bien. Claro. ¿Qué está por ejemplo, otro de los cambios de regla, como de información táctica. Por ejemplo, en el 90 empezó el tema del juego más ofensivo con los leyes del fuera de juego. O sea, ahí nivelan con el segundo defensor. Obviamente el primer defensor es el arquero. El segundo defensor era el último hombre. Entonces, cuando tú quedabas fuera era con relación al segundo jugador más próximo al arquero. En el 94 se agregaron el tema de los puntos por victoria. Ahí se cambió el formato de 2 puntos a 3 puntos para darle un poco más de realce al ataque. Ahora, actualmente en el 2018, mira, del 94 al 2018 recién hubo un cambio en regla como tal, que fue la inclusión del VAR. El famoso VAR. Y aparte de eso se agregó la cuarta sustitución, que es en prórroga. O sea, cuando van a tiempo extra se agrega un jugador más de cambio. Entonces básicamente porque muchos equipos terminaban reventados y si no tenías un cambio era
dejarte un jugador fuera hasta que se recuperara o que estuviera jugando y se pudiera lesionar. Y ahora el cambio más sustantivo, que es el cambio del 2026, son 46 selecciones, 16 grupos de 3 y las eliminatorias desde los 32 avos, sin empates en los grupos, penales directos y a igualdad. O sea, esto quiere decir que para son este 46 año, ahora en el 2026. No, yo escuché que eran 48. sí, son 40 y, lo que pasa es que son 48 selecciones, 16 grupos de 3. Ya. Sí. Ya. Perfecto. Bueno, y hablando Entonces, del formato, una de las cosas que da como en el corazón del campeonato, pues me imagino, ¿te acuerdas que el Japón 2002? Corea-Japón. El 2002, Sí. ese fue Corea-Japón. Ese fue Sí. con 2 anfitriones. ¿Te acuerdas? exacto. Ahí fue Y la ahora, primera y vez ahora que... van a ser, ¿cuántos van a ser? Van a ser 3 ahora. 3 ahora. Claro. Entonces ahí hay un tema, hay un formato que ahí igual va como marcando la diferencia, va marcando la pauta, que este vendría siendo el segundo mundial y hay más de un anfitrión. Sí. Entonces te deja al tiro 3 cupos tomados. Por eso Claro. también se puede incluir que hubieran más selecciones. ¿Para qué? Claro. Para que estos 3 equipos no estén prácticamente la CONCACAF sola por un lado. De todas maneras. Sí. Pero yo igual me pregunto en el caso de Japón, Corea-Japón. Sí. Yo había leído la otra vez un reportaje de los estadios, que habían un estadio, el estadio de Japón, hay algunos que ya ni se ocupan. O sea, se ocupan, pero la verdad que quedan súper grandes los estadios, entonces hubo como que fue un gasto súper alto para el real uso que se le da. Después que terminó el mundial, no tenían cómo llenar el estadio. Ah, claro. Es que, mira, ¿Sí? todos los mundiales se hacen con los estándares FIFA. Y los estándares FIFA te dicen que para el mundial yo necesito una capacidad, por darte un ejemplo, de 40.000 personas hacia arriba. Cuando en el medio local, a veces, si lo llevamos por ejemplo acá al Estadio Nacional, te hace alrededor de 38.000 personas aprox. Claro. Pero juega la Universidad de Chile, Colo-Colo, se puede llenar. Pero juega Palestino con la Unión Española y no hay más de 5.000 personas. Claro. Entonces, claro, es una inversión grande para un club, o en este caso terminan siendo elefantes blancos, porque el estadio Exacto. de Corea, el Jeju, después del mundial se redujo la capacidad a la mitad de asistentes. Imagínate. sí, porque Entonces, no, igual ahí. y siendo que ellos tienen ahí- igual una cantidad de gente mayor, Ah, perdón. que ellos tienen una cantidad de gente mayor, por ejemplo, que la de nosotros, que podrían decir, Pero- oye, sí, se puede llenar, pero es que no es la afición para el deporte. Claro. Ahora Claro. sí van, por ejemplo, si lleváis a Messi, lleváis a Cristiano Ronaldo, obviamente que lo vas a llenar, pero no están jugando allá, que es Claro. lo otro que están haciendo, que se está potenciando. Exacto. Bueno, ahí en Corea, Japón también, en cuanto a sede, ahí se distribuyeron 10 de Corea, 10 sedes ahí en Japón. Ahora en Estados Unidos, México y Canadá, que es este año el 2026, ahí se van a tener que... La verdad que no tengo la cifra no sé si tú la sabes de cuántas sedes tiene cada uno, pero claramente hay yo creo que iba a haber una especie como de competencia interna de los anfitriones, en el que está más preparado además. No creo, no sé si estarían todos equitativamente preparados, no sé. No, Habría que verlo. no está equitativo. Por ejemplo, México tiene 3 sedes, Canadá tiene 2 y Estados Unidos tiene 11 sedes. Claro, ahí.
Pero, Entonces, pero igual- también va también por un punto central. Por ejemplo, México no tiene la cantidad de estadios disponibles para hacer este tipo de eventos, porque las capacidades de algunos estadios no cumplen las reglas FIFA. Canadá tiene 2 lugares donde los puede hacer, porque si vas muy al norte, o es muy un calor extremo o un frío extremo, y no llegan tantos aviones tampoco muchas veces a Canadá. Si no es en Montreal o Toronto, es muy poca la gente que va. Ahora las sedes, por ejemplo, de Canadá están en Vancouver y Toronto. Toronto porque ellos tienen un equipo de NBA y de NFL que tienen estadios acondicionados para los estándares FIFA que se pueden utilizar. Claro. Estados Unidos se están utilizando los estadios de la NFL para poder hacer el mundial. O sea, ni siquiera son estadios de fútbol, son estadios NFL acomodados para hacer el mundial. Claro. Y sacaste la palabra acondicionado, me acordé, digamos, del aire acondicionado. Lo relacioné Qatar. con la tecnología. Porque me pongo a pensar una de las cosas, en el 2002, en Japón, ¿cierto? No existía el VAR, ¿verdad? En Qatar No, pues, tuvimos, en el mundial anterior, tuvimos en Qatar, digamos, el chip en las pelotas, donde te tomaba como el fuera de juego semiautomático, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué sorpresa nos tendrá este mundial? Ahí veremos. Pero también es un tema, también aparte de la tecnología, me imagino yo, para los jugadores o también para los turistas, digamos, o los aficionados, el tema, ponte tú, viajar de México, ponte tú estás ahí en un clima húmedo y después te vayas a Vancouver, a Canadá, con frío, pues tenés que andar cambiando, tenés que andar con la parca ahí en el bolso. Claro. Sí, Entonces, pero va a bueno, tener- en cierto modo es mucho esos temas del tipo de clima, pero por ejemplo las selecciones no se van a mover mucho. Por ejemplo, las selecciones que están en México no se van a trasladar a Canadá porque es muy costoso, al menos en la fase de grupo. Y después hay alguna que pasa, la gran mayoría de los encuentros van a ser en Estados Unidos. Entonces ahí es donde viene el otro problema que tienen, la logística. Porque las inversiones que se tienen que hacer para los traslados, tú sabes que uno dice, oye, juegan 11 jugadores, sí, pero las delegaciones por lo general son de 40 a 50 personas, incluyendo el cuerpo técnico, incluyendo el staff, algo dirigente. Entre pito y flauta son 50 personas por equipo y son 48 selecciones. Entonces, el tener el hotel, los estadios, también tenéis que tener canchas adicionales para los entrenamientos de las selecciones, porque igual ellos, aunque jueguen cada 3 días, tienen que practicar, po. Si no es todo es ir al partido nomás, hay todo un trabajo de preparación previa, todo eso. Entonces tienen cosas que, sí, y de todas maneras. sí, además que dicen que, por ejemplo, yo estuve buscando un poco cuáles eran los mundiales más costosos y El tema del costo también. no, hasta Rusia 2018, el mundial más caro que había salido de los últimos años, considerando desde Francia en adelante, había sido el de Brasil, 2014. Había costado 15 mil millones de dólares. Claro, 15 millones. Cacha. Sí. Después Bueno, yo seguí a en Rusia. Brasil fue por el tema, en Brasil me acuerdo también que estuvo el tema de las protestas sociales, porque ahí se tuvieron que adaptar y crear los estadios. No había plata ni para salud ni para educación, y andaban creando, estaba la polémica, digamos, que porque están creando los estadios, construyendo los estadios, adaptando los estadios. Es que, bueno, en Brasil se
se construyeron mucho menos estadios, pero por ejemplo, el mundial en sí más caro de la historia fue el de Qatar. 220.000 millones. Porque no solo fue de fútbol, todo fue construido, porque Qatar no tenía nada, no tenía infraestructura, no tenía nada. Claro. Entonces no tuvieron que tenía crear estadios. Primero, Y ahí la quedaron. creación de los estadios. Sí. Y ahí quedaron después del mundial. Ahí están. No, pero que la diferencia es que ellos lo ocupan porque ellos tienen una concesión hasta el 2030 de los mundiales juveniles. Ah, ya. Entonces, mira qué buen dato eso. Ya. Ese fue la negociada que tuvo Qatar. Por ejemplo, ahora el Mundial Sub-17, que hace muy poco finalizó y que Chile va al Mundial de Qatar este año, ahí me enteré yo de que Qatar era el anfitrión. O sea, y Qatar tiene esa concesión hasta el 2030. Y ahí le da el uso a sus estadios, le da el uso a su infraestructura. Cabe señalar también que no solo fue construir estadios en Qatar, construyeron una ciudad que albergaba a las delegaciones, construyeron aeropuertos para Lusail estas se llama la delegaciones. ciudad, creo, ¿no? Lusail. Sí, sí. Lusail. Lusail. Entonces albergaba mucho más. Claro, la diferencia es que ellos sí tenían los recursos para hacerlo, pero no así otros países que lo han hecho, y lo han hecho Claro. con mucho menos de eso. Pero igual hayan habido problemas. Bueno, el 2002 en Japón fueron 7.000 millones de dólares. Sí, po. Pero fue el gasto por 20 estadios nuevos. Ese fue el mayor Claro. gasto. Claro, pero igual hubieron un par de estadios, como estamos hablando antes, que quedaron como elefantes blancos. Sí, porque eran en ciudades como muy no muy pobladas para ser una gran nación con alta densidad poblacional, pero era porque la afición o los deportes no son tan atractivos para ellos en ese tipo de deportes, porque tienen muchos otros deportes que tú ves llenos los estadios, pero son de menor capacidad, pero son los deportes indoor, deportes que son propios de ellos, tenis de mesa, badminton, cosas así, que es donde a ellos les mueve. Por el fútbol no les mueve tanto porque ellos no son tan occidentales en ese sentido, porque el fútbol es más occidental que oriental. Claro, exacto. Bueno, yo me acuerdo ahí de Corea-Japón, me acuerdo de los supercampeones. Ay, sí, po, pero es que ahí... Bueno, Me acuerdo de los supercampeones. en eso el anime ha traído mucho rédito a los asiáticos. Como Me tú imagino. hablaste en nuestro reto anime de Slam Dunk. Slam Dunk le abrió Claro. la puerta a muchos jugadores asiáticos para llegar a la NBA. ¿Por qué? Porque los motivó a jugar. Los mismos Claro. supercampeones. Hasta hace poco la serie de fútbol Blue Lock, que empezó a ser como el laboratorio de Japón, que lo llevó a tener un desempeño no me acuerdo si en Rusia o en Qatar, que fue uno de los equipos revelación. ¿Por qué? Eran rápidos, eran habilidosos, tenían un trabajo en equipo envidiable para todos. Y era básicamente ver las series de dibujos animados realizadas ahí. Claro. Entonces hay muchos del anime que ayuda a potenciar una región. O viceversa, Exacto. muchas veces se sacan muchos animes de los deportes. Claro. Ojito con Japón, que en los mundiales realmente se han mandado sus buenos partidos sorpresivos. Sí, Ahí ¿no? en el mundial ahí creo que fue el 2018, creo que le ganó a Alemania, ¿no? Fue el 2018, fue el de Qatar, no me acuerdo. El 2018, sí. Es que ahí fue la revelación de Japón. Claro. O sea, ahí me acuerdo que hacían referencia con los animes, digamos, los supercampeones, la final de Japón con Alemania y todo el tema. No, sí tiene toda esa relación. Bueno, y como estábamos hablando antes de la billetera, de los costos, me imagino que eso también va relacionado
¿cómo decirlo? Con corrupción. ¿Hay corrupción o no hay corrupción? ¿Qué pensáis tú en este tipo de eventos? Porque Mira, no hay que ser excesivo. En el fútbol igual han habido historias oscuras, digamos que... Sí, en todos lados se cuece nada. El FIFA Gate. Habiendo plata por El medio, FIFA Gate. en todos lados. Claro, el FIFA Gate, por ejemplo, o sea que es como para pensar, digamos, si el tema de los anfitriones, los torneos, los financiamientos son con algún beneficio para algunos. ¿Mm? Sí. No, el tema de esto de los arreglines pasa mucho. O sea, básicamente han habido muchos casos escandalosos de equipos que han sido descendidos porque están metidos con la mafia, con apuestas, y eso yo creo que no queda ajeno a lo que sea el mundial, porque muchas veces tú ves partidos donde literalmente no se deberían haber tantas tarjetas por la calidad de los jugadores, y aparece una cantidad de tarjetas y después aparece un reporte de chuta, ganaba tanto si ponían 5 o 6 tarjetas amarillas y los tipos hacían 7 tarjetas amarillas, por darte un ejemplo. Entonces, ¿quién ganaba ahí? Entonces empezaban a mirar, empezaban a estudiar las casas de apuestas, que ahora últimamente en todos lados tú ves casas de apuestas, en el fútbol inglés, en el fútbol español, hasta en el fútbol chileno, son auspiciadores las casas de apuestas. Entonces nada Pues es el tema de ajeno las casas de apuestas, claro, no solamente en nuestro país ha sido tema, el tema de las casas de apuestas. Sí, tienen mucho de eso, así que no es nada ajeno para nosotros. Para nada. ¿Qué crees que te diga? Oye, y pasando por ejemplo el pronóstico, ¿qué es este mundial? ¿Tenía algún candidato? Mira, en cierto modo tengo 2 candidatos. Hay uno que no me gusta mucho, pero que siempre es candidato, que es Argentina, pero no he visto el nivel de los jugadores últimamente, ahora en el cierre de los años, porque uno dice ya van al mundial, van tales jugadores, pero cómo han estado jugando en su equipo, eso no lo he visto. Por ejemplo, los argentinos, hay una parte que está toda jugando en Estados Unidos, que no es por desmerecer, pero tiene un nivel más bajo que los europeos. Los europeos también están un tema bajo, en el sentido de que la intensidad que ellos generan, por ejemplo, en las ligas locales, difiere mucho de las selecciones. Claro. Entonces, para mí, candidato así como que siempre tiene que estar es Argentina-Brasil. Pero para mí, en Europa, es o Francia o Alemania. Yo tengo un candidato, bueno, siempre me ha gustado Holanda, Países Bajos. Siempre me ha gustado Países Bajos. Es un buen candidato, aunque tengo que decirte que hay varias bajas que son bajas en rendimiento. Me encantaría ver a Holanda, Portugal, porque para mí siempre ha sido Holanda. Siempre es como participativo, así como protagonista siempre en los mundiales. Es que siempre ha sido un buen candidato, pero siempre se queda, nunca ha llegado a semifinal, siempre ha quedado en cuarto. Entonces es como que le da el envión hasta ahí. Y eso es lo que me gusta de Holanda muchas veces. Es un buen candidato, pero siempre le falta algo, siempre como que queda corto de. Sí, no, aunque en España, en Sudáfrica llegaron a la final. Exacto. Que perdieron con España. Con España. Sí. ¿Con España? Estaba yendo el campeonato de España.
No me acordaba que había sido con España. Sí. No, yo me acuerdo también cuando jugó con Chile también en el Mundial 2014, que fuimos eliminados, pero siempre Pero ojo, estaba como- ese fuimos eliminados por Brasil. El Brasil que terminó no, literalmente sí, besando sí, el no, travesaño. pero en el mismo grupo estábamos, Ah, claro. perdimos en el partido de fase de grupo. Ah, claro, de la fase de grupo, sí. Y Claro. ahí fue cuando le ganamos a Y- España. Claro. Exacto. Oye, Así ¿y qué pensáis tú de el centenario de los mundiales? 2030. el de Uruguay. El centenario. Porque va a ser. Uruguay no es el anfitrión. España, Marruecos y. Si mal no recuerdo. Ah, te entendí del 1930. Ya, Sí. 2030. Ah, perfecto. Sí. Ya ahí no sé. No. Yo creo que va a depender mucho ya de quién era el anfitrión ahí. España, Marruecos y otro España y más. Marruecos. Claro, ahí va a ser. Ahí creo que ese es lo que estábamos hablando antes de los anfitriones con más de uno. Este va a ser como intercontinental, porque creo que Paraguay, Uruguay también son anfitriones en primera fase. Entonces estamos hablando Lo que pasa de- es que el mundial del centenario se va a dividir en dos Ujú. etapas. La primera, que son los partidos Ya. iniciales, van a ser en Ujú. Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Por qué Ya. lo hicieron así? Porque como es del centenario, dijeron Ujú. Uruguay que hiciera los partidos inaugurales y después Claro. se trasladan a Europa. Exacto. Pero Uruguay no tenía ni la capacidad para armar los equipos, o sea, los partidos iniciales. Así que se unaron con Argentina y Paraguay y Chile quedó fuera de esa negociación por la mano negra, como siempre. Claro. O sea, Vale. más que nada porque Hablando de no corrupción. teníamos. Además que somos como el cacho que tiene la Conmebol en este sentido, porque no somos ni fu ni fa, ni roncamos en la FIFA ni nada. Así que por eso Ujú. nos dieron una ilusión y después la quitaron de gol. Ujú. Así que Exactamente. Pero claro, va a haber como lo que estamos hablando ahora. Hoy día van a haber, en este año 2026 van a haber 3 anfitriones, el 2030 van a haber más de 3, e incluso No, pero van a ser ojo, con no distintos, son- pero van a ser no son- distintos continentes. sí, pero no son 6 anfitriones, ojo. Son 3 los anfitriones nomás. Es España, Portugal y Marruecos. Esos son los 3. Claro, Lo pero otro es si lo separamos es por por etapas. Sí, pero los otros son más que nada porque es para recordar o hacer un homenaje al centenario. Por eso están los 3 partidos en Ah, Sudamérica. Y Dejaron la literalmente cola. se van a jugar 3 partidos, Ah. creo. Pero igual va a llamar a la gente a ir al estadio y va a haber un beneficio ahí, Claro, obvio. potencial. Sí. Así que, oye, ya estamos en recta final del capítulo. Le damos con el reto anime para el próximo episodio. Sí, ¿Te ¿cómo no? parece? Me parece. Hola, yo de nuevo por acá. Bueno, mi reto va a ser para Juan. Y lo voy a retar a ver un anime de ciclismo que se llama Yowamushi Pedal. Y es muy entretenido, es del 2013, tiene 38 capítulos y bueno, lo puedes ver en algunas plataformas de forma gratuita y en otras tienes que pagar. Pero eso es. Espero que te guste, Juan. Es muy entretenido y muestra quizás un deporte que no es muy destacado dentro de los animes, pero es muy entretenido. Así que espero que te guste y que lo veas. Chao, chao. Ya, ahora te toca a ti, Hilton. Ya, yo voy a retar al Darío a ver Diamond No Ace o Ya. el haz del diamante.
de béisbol. ¿Y tú, Ya. Juan? Ya, te voy a retar a ti. Excelente. Sí, te voy a retar a ti, ya que tú me diste a ver Slam Dunk. Yo te voy a retar diciendo Haikyuu, que es de voleibol. Así que para que te entretenga un ratito. ¿Ah? Así que ese va a ser como el reto anime para el próximo episodio. Así que esperemos que la presencia de Darío para aquel entonces. Así que hagamos una despedida. Dime cómo encontraste este capítulo. Mira, lo encontré muy bueno, muy entretenido, con hartos datos, hartas cosas que uno va recordando después de que pasan las cosas. O sea, hay muchas cosas que me quedaron ahí pendientes del recuerdo de los mundiales. Por ejemplo, camisetas icónicas, balones que han hecho cambiar la tecnología prácticamente. Lo más anecdótico son las mascotas de cada mundial y cosas También que podemos las seguir mascotas. hablando en otro capítulo Exacto. de los mundiales, ya sea después del mundial o durante el mundial, cuando tengamos nuestra nueva sesión y podamos ver algún partido juntos ahí. Y gracias a todos nuestros Esperemos ahí auditores. tener ahí un episodio y ojalá ahí en pleno mundial. Igual que Sí, como se ojalá en pleno mundial para vibrar un poco con los equipos, con la sensación de cómo se vive un mundial, aunque sea a través de la tele. Exacto. Darle las gracias a todos nuestros auditores y espero que el próximo capítulo también sea algo entretenido y dinámico como lo que tuvimos hoy día. Eso, por mi parte. Bueno, yo por mi parte, contento de haber hablado contigo. Se echó de menos a Darío, sobre todo ahí Sí, antes de echar. abriendo el capítulo. Así que, bueno, espero que los auditores hayan disfrutado de este episodio. Se van a venir ya episodios relacionados con el mundial. Como te digo, vamos a hacer lo posible para ver si podemos hacer un mundial ahí juntos los tres. Así que eso. Me gustó también, como tú dices, recordar esa nostalgia también del deporte, de los mundiales. Creo que es un deporte que nos llena de entusiasmo, suspenso, energía. También uno aprovecha las instancias como para reunirse con la familia, con los amigos. Así que, nada, contento, ¿ya? Así que, eso. Nos despedimos hasta un próximo episodio, si Dios quiere, y estamos en el próximo capítulo número 7 aquí en Al fin tenemos podcast. Cuídense, que estén bien. Chau.